Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la ciudad de Miami y hoy les vamos a mostrar cómo es el proceso de alquilar un auto en esta ciudad. Miren lo que alquilamos nosotros, esta belleza. Está increíble realmente. Y les digo que se queden hasta el final del video porque va a estar muy interesante. Les vamos a mostrar el paso a paso y lo más importante que tienen que tener en cuenta a la hora de hacerlo. Así que si están listos, arranquemos. Welcome to Miami. Así es amigos, llegamos a Miami y lo primero que tienen que hacer cuando llegan obviamente es retirar sus maletas y después seguir todos los carteles que dicen Miami Mover. Este es un transporte que hay dentro del aeropuerto que los va a llevar a varios lugares, pero lo que a nosotros nos interesa es buscar el Rental Car Center, que es donde van a poder buscar la empresa que ustedes quieran para alquilar su auto. Una vez que llegan al sector donde está el ingreso para este tren, que por cierto es gratuito, dato no menor, tienen que pararse en alguna de las tantas puertas que hay ahí y esperar a que llegue el próximo tren. Como verán en las pantallitas que hay arriba les va a indicar cuánto tiempo falta para que el tren llegue. Una vez que ingresan al tren, algo importante que tienen que tener en cuenta es agarrar tanto las maletas como también ustedes agarrarse de alguno de los caños, porque sale con mucha fuerza y es probable que puedan caerse al piso y no querrán que eso pase. Y esto se va a controlar. El tren hace realmente muy rápido, desde que subimos es aproximadamente minuto y medio y ya van a estar en su parada que es el Rental Car Center. Una vez que bajan del tren, a pocos pasos se van a encontrar con todas las rentadoras de autos. Sí, están todas las marcas y si aún no lo hicieron van a poder contratar el vehículo que quieran. Nosotros obviamente somos muy planificados y ya habíamos contratado nuestro auto por Álamo. Siguiendo las recomendaciones de algunos youtubers amigos, decidimos usar por primera vez estos kioscos o máquinas autoservicios. Está muy bueno por varias razones. Les menciono algunas. Por ejemplo, generalmente se hacen largas colas para que te pueda atender alguna persona y más aún si tenés que esperar a alguien que hable español porque no hablas inglés o porque te cuesta. Generalmente tenés que esperar bastante tiempo. Otra razón es que siempre encuentran la forma de venderte algún seguro. No sé cómo hacen, tienen esa habilidad. Y si ya tenés todo contratado y no querés sacar nada extra, está bueno que lo puedas hacer por acá. La verdad es muy fácil, nunca lo había hecho, pero fue bastante fácil. Es completar datos, tu nombre, tu apellido, número de reserva. Te pide también la licencia de conducir, alguna tarjeta de crédito. Y tenés que ir salteando pasos hasta llegar a la parte final. Realmente es muy sencillo. Es importante que a medida que van avanzando vayan chequeando de que estén todos los datos correctos, de que esté todo tal cual ustedes lo contrataron. Después les va a ir ofreciendo diferentes adicionales, como por ejemplo una categoría mejor del vehículo, los seguros, ojo con eso, el tema de los seguros es muy importante. Igual de eso lo vamos a hablar en detalle más adelante. También le va a ofrecer sillita para el bebé o atención en la carretera si es que tiene algún accidente. Pero algo muy importante es el tema del GPS. Si pueden llevarse uno desde donde ustedes están mejor y si no es importante que contraten uno porque si no es muy probable que se pierdan. Algo que les van a solicitar durante el proceso es una tarjeta de crédito que tiene que estar a nombre de la persona que está registrada para manejar el vehículo. Esta tarjeta es más que nada por si tienen que hacerle algún tipo de cargo por algo que le haya pasado al auto y también para el tema de los peajes, que se los van a cargar en su tarjeta de crédito un tiempo después que ustedes vuelvan de viaje. El auto tiene un sensor que es como una etiqueta que va a ir registrando todos los peajes por lo que ustedes van pasando. Ya en la etapa final de este proceso lo que va a pasar es que le va a imprimir un papel. Ese papel es su contrato de alquiler y es muy importante que lo guarden porque eso se lo van a solicitar cuando ustedes devuelvan el auto. Así que no lo pierdan. Una vez que terminamos con esto, tenemos que subir al elevador
y buscar el piso de acuerdo a la rentadora que hayamos contratado. Bueno, acá estamos, todo este piso es de álamo y acá tenemos que ir a la línea que está según nuestra categoría de vehículo y elegir el auto que nosotros querramos. ¿Ves? Acá por ejemplo en la 11 tenemos todas estas máquinas, los deportivos, y siguiendo nosotros somos la 10, ahí está la 10. Podemos elegir todos los vehículos que hay en esta línea, que no son muchos, pero podemos elegir algunos. Así que ahora vamos a ver. Bueno, elegimos la Nissan Armada, cacho de camioneta hermosa. Esto es una gran ventaja que tiene Álamo por sobre las otras rentadoras. Podés elegir dentro de la categoría de tu auto el que vos quieras. Siempre es importante chequear el estado en que te entregan el auto para después no tener ningún tipo de reclamo. Ahora sí, una vez que salimos del aeropuerto, les quiero mostrar cómo es el tema de los peajes que les mencionaba antes. La gran mayoría de las rentadoras entregan los autos con ese sensor que les comentaba, que les va a detectar automáticamente cuando pasen por algún peaje. No tienen que detenerse en ninguna casilla ni abonarle a nadie en efectivo, sino sencillamente reducir la velocidad para que puedan detectarlos. Otra cosa que puede resultarle rara cuando vengan por primera vez a Estados Unidos es la forma de cargar nafta, que no es la convencional. No hay un playero acá, una persona que es la que te carga nafta, sino que tenés que hacerlo vos mismo, ¿sí? Para lo cual tenés dos opciones. Si vas a pagar con tarjeta de crédito, podés usar acá la máquina. El tema es que no acepta todas las tarjetas de crédito. La segunda opción es pagar efectivo. Para eso tenés que dirigirte a la parte de allá y decirle a la chica cuánto querés cargar, ¿sí? Puede que no sepas cuánto carga tu tanque porque no lo conoces, pero calculale más o menos alrededor de unos $40 al precio que está la nafta hoy en día. Y bueno, después que le decís a la chica cuánto querés cargar, te dirigís acá a la parte del surtidor, agarrás vos mismo y empezás a cargar nafta en tu vehículo hasta que llegue al importe que cargaste. Diferente, pero hay que acostumbrarse. Yo en este caso le puse $20 porque tenía medio tanque y con eso calculo que casi lo habré llenado. Son 8 galones. Acá tenés las tres opciones de nafta. Yo siempre elijo obviamente la más barata, que sigue siendo buena y suficiente. Amigos, vamos a dedicar unos minutos para ver cómo es esta camioneta que alquilamos por adentro, para que cuando viajen ya conozcan este modelo en particular y si les interesa la puedan elegir. ¡Chachán! Se abre solita, cosa que si venimos con bolsas de compras o supermercado, shopping, lo que sea, se abre sola. Miren todo el espacio que tiene por dentro. Hay una fila de asientos que está rebatida para tener más lugar. Nosotros la usamos para poner las valijas. Eso está excelente. Y miren, el sistema que tiene acá es todo eléctrico. ¿Ven? Ven, ahí se hicieron dos asientos más. Y para cerrarla, también con un botoncito, y se cierra sola. Muy práctico. Les muestro un poquito por adentro. Esta es la parte de atrás. Se ve bastante amplia. Y estos son los asientos que les decía antes. Ahí están rebatidos y tenemos más lugar para poner las valijas. Nos vamos para adelante ahora. Y esta es la parte de adelante. Todo puertas grandes. Miren lo que hay por adentro. Todos detalles, símil madera. Obviamente caja automática acá en Estados Unidos. Miren lo amplio que se ve. Es realmente muy cómoda. Tiene todo eléctrico. De hecho, cuando vas a arrancar la camioneta, el asiento se mueve solo para adelante y cuando vas a bajar, se mueve para atrás para darte más espacio para bajar. Y también tiene el botón para prenderlo y apagarlo de acá. La llave que tiene es solamente presencial. Primero lo primero. Cinturón. Chequeen esto ahora. Les
muestro un poquito más de la camioneta. Miren qué linda la parte de toda la palanca de cambios. Todo símil madera. Ahí tienen esta perillita para ir cambiando los modos. Y otra cosa interesante que les quiero mostrar es esto, que ya está en varios autos. Acá tiene una lucecita que cuando viene un auto por el punto ciego se prende, ¿sí? Y en el caso que pongan el giro y haya un auto acá, va a empezar a chillar, empieza a hacer pip, 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 pip. Así que es otra cosa interesante que tiene, que muchos autos no lo tienen aún. ¿Vieron? Eso era lo que les comentaba del tema del punto ciego. Cuando tienen un auto que no se ve ni en el espejo ni mirando hacia el costado, es porque está en su punto ciego. Esa es la función que cumple esta lucecita, ¿sí? En el caso que ustedes quieran desplazarse hacia uno de los dos costados, esta luz les va a avisar que no pueden hacerlo porque tiene un auto que ustedes no están viendo. Congratulations. En una maniobra, imposible estacionar mal con todo este sistema, imposible. Amigos, 3 cosas importantes que tienen que tener en cuenta cuando alquilen un auto acá en la Florida. Nosotros lo hicimos a través de Despegar con la agencia Álamo, ¿sí? Que para nosotros es una de las mejores porque es donde encontramos la mejor tarifa. La primera cosa es el tema de los seguros, ¿sí? Muy importante cuando venimos acá. Fíjense que tiene que tener franquicia 0, ¿sí? ¿Qué es la franquicia? La franquicia es un monto que estipula la agencia de autos que tiene que pagar el que alquila el auto precisamente en caso de algún accidente, sea daño, robo o algún accidente que involucre a alguna persona. Esa sería responsabilidad civil. Eso tiene que estar siempre 0. ¿Para qué en 0? Para no tener que pagar nada en caso de cualquier accidente, estaríamos cubiertos, ¿sí? El segundo tema son los peajes, también muy importante acá en la Florida. Casi todos los autos que alquilen van a tener el aparatito, que es el que va a tener el sensor para que puedan pasar automáticamente por todos los peajes y después le va a venir cargado en su tarjeta de crédito, ¿sí? Ahora, cada agencia tiene su forma de cobrar los peajes. Por ejemplo, Álamo, que es la que usamos nosotros, cobra un cargo de $3.95 más el costo del peaje, pero solo se activa el día que usamos el peaje, ¿ok? Con lo cual, si en una semana el auto lo usamos un solo día, nos va a cobrar $3.95 por ese día, más los peajes que pasemos en ese día. Bien, otras agencias como por ejemplo Six tienen un valor fijo diario que no importa si vos usás o no el peaje, te lo van a cobrar igual. Con lo cual, atento a eso, ¿sí? Tenés que fijarte cuál es el que más te conviene, porque ahí podés ahorrar bastante dinero. Y la tercera cosa, pero no menos importante, es el tema del combustible. Acá tenés 2 opciones. La primera es, recibís el auto con el tanque lleno y lo devolvés lleno. Y la segunda es la opción de tener un tanque prepago. ¿Qué significa esto? Que recibís el auto con el tanque lleno y lo devolvés con el tanque vacío. Que esta puede ser una muy buena opción si viajás por primera vez a estos lugares, porque se te puede complicar un poco para encontrar una estación de servicio cerca del aeropuerto y encima las que están cerca suelen ser muy caras, con lo cual esta opción te puede resultar mejor en caso de que viajes por primera vez. Amigos, llegó el momento de regresar al aeropuerto. Veamos cómo es el proceso de devolución del vehículo. Gente, ya estamos llegando para devolver el auto. Miren el precio de la nafta acá en la Shell. $3.80 está el precio. Mientras que nosotros lo pagamos, recién cargamos, $2.29. Así que nunca carguen en esta estación de servicio, por favor, porque los van a matar con el precio. Y bueno, ya estamos acá por entrar casi al Rental Car Center. Acá lo que tienen que hacer, ahora van a ver, tienen que identificar los carteles de acuerdo a la agencia con la que ustedes hayan rentado el vehículo, ¿sí? Nuestro caso es Álamo, así que vamos a ir buscando los carteles. Amigos, les voy a dejar un datazo. Hay una aplicación que se llama GasBuddy. Les voy a dejar bien el nombre en la parte de los comentarios. Ahí van a poder ver el precio de la gasolina en todo Estados Unidos y elegir la que más les convenga para no tener que cargar en estos lugares que están cerca del aeropuerto, que son muy caros. Nosotros tenemos que ir al Level 1, que es donde está Álamo. Acá tenemos Level 2, Avis, Budget, Payless. Y acá está la entrada para el nivel 1, que tenemos Álamo.
Una vez que estamos en el nivel, también seguimos las flechitas de los carteles que están arriba, buscando siempre la que dice Álamo, en nuestro caso. Una vez que lleguen al sector donde tienen que devolver la camioneta, va a haber una persona que los va a recibir y les va a pedir el papel, el contrato de alquiler que les dieron cuando retiraron el vehículo. Esa persona va a chequear que esté todo correcto y algo muy importante es que tienen que revisar todo el vehículo para ver que no se hayan olvidado nada. Amigos, hasta acá llegó este video con toda la explicación para que puedan alquilar su auto por lo menos en esta zona de la Florida. Esperemos que les haya sido de utilidad, ya estamos por bajar del auto y queremos que sigan atentos al canal, a los videos que vienen, que les van a gustar mucho. Así que nos despedimos, hasta la próxima, desde el auto, adiós.